Seguramente usted ha escuchado hablar de la famosa torre inclinada de Pisa en Italia, pero tal vez usted no ha escuchado hablar de la torre inclinada de San Francisco. Esta torre se llama la Torre del Milenio, y fue construido en el 2008 y es un rascacielos de 58 pisos y se halla ligeramente torcido en el centro de San Francisco. Usted googlee, ponga Torre del Milenio o Torre Inclinada de San Francisco y le va a aparecer esa torre. Es una construcción muy imponente, pero hay un problema y la razón por la cual está inclinada, y es que sus ingenieros no cavaron unos cimientos lo suficientemente profundos. Así que en este momento han tenido varias, digámoslo así, remodelaciones en donde se ven obligados a modernizar esos cimientos con reparaciones que cuestan más de lo que costó el edificio cuando lo hicieron. ¿Y cuál es la lección de todo esto? Pues la lección es que los cimientos importan y que cuando los cimientos no son sólidos, de seguro viene una catástrofe. Jesús enseña algo similar al final del Sermón del Monte, y es lo que hoy vamos a hablar ahí en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Entonces acompáñenme ahí a Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Son nuestros versículos de estudio el día de hoy. Dice así la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Acompáñenme en una pequeña oración el día de hoy. Espíritu Santo, como siempre te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ilumines para poder entender tu palabra como tú la inspiraste. Ayúdanos a entender que no tenemos ningún derecho en colocar un significado que no es el que tú has dado, sino que ayúdanos a someternos a tu palabra y al mensaje que tú has colocado, Espíritu de Dios. Te damos gracias porque tú nos iluminas para poder entender tu preciosa palabra. Y que hoy, Espíritu Santo, esta palabra traiga libertad y traiga salvación. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy llegamos, no va a ser la última, pero hoy llegamos al final de la enseñanza del Sermón del Monte. Llevamos casi más de un año estudiando capítulos 5, 6 y 7. Y en esta maravillosa, única y más grande predicación, hecha por el predicador de predicadores, el Señor ha expuesto de manera magistral lo que sus seguidores deben ser y deben hacer. Y los versículos que hoy vamos a estudiar son parte de la conclusión del sermón que comenzó en el versículo 13 en el capítulo 7. En esta parte final, el Señor hace una serie de advertencias con respecto al destino eterno de las personas. Pero su objetivo no es solamente advertir, sino sobre todo que las personas acepten su invitación. Una invitación que comienza llamando a las personas a entrar por la puerta estrecha al camino angosto, ahí en el versículo 13. Ese camino angosto que lleva a la vida. Y luego pasa a hacernos una invitación a rechazar a los falsos maestros, aquellos que están al lado de la puerta ancha diciendo pasen por acá. Y luego el Señor nos da una invitación en el versículo 21 a no solo confesar a Cristo como Señor, sino a obedecer su voluntad. Y por último está esta invitación a la cual hoy nos vamos a enfrentar, y es una invitación a construir la vida sobre la roca. En esta última invitación se presentan dos constructores que representan dos tipos de personas diferentes.
Y el Señor describe a cada uno de estos constructores, primero de acuerdo a la manera como construyen una casa. Luego va a mostrar a la prueba a la que es sometida esa casa. Y por último, el resultado de la prueba y la razón del resultado a la que se va a enfrentar la casa. Y aquí es importante notar algo, y es que hay solamente dos tipos de constructores. No hay 3, no hay 4, no hay 5. Solo hay dos tipos de constructores, porque solo hay dos tipos de personas en esta vida: los que son seguidores de Cristo y los que no. Lo interesante en esta parábola es que el Señor no dice que quienes no son sus verdaderos seguidores son aquellos que se burlan de Él o aquellos que lo persiguen. No. El Señor no está diciendo que son los que lo están vituperando, lo están persiguiendo, le están haciendo daño los falsos, sino que Él identifica tanto al buen constructor como al mal constructor dentro de su audiencia. A los dos los identifica dentro de su audiencia. Similar al versículo 21. Mire lo que dice, váyase versículos atrás. Dice: no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor se dirige a aquellos que están escuchando constantemente sus palabras, aquellos que profesan conocerlo como Señor, aquellos que piensan que están en el reino de Dios y creen que son cristianos. Ambos pertenecen al cuerpo de creyentes visibles. Ambos quizás leen la Escritura. Ambos quizás asisten a las reuniones de la iglesia. Pero hay una diferencia notable y una diferencia crucial. Uno es sabio y el otro es un insensato. Porque uno construye sobre la roca y el otro construye sobre la arena. Hoy en día hay muchas personas que solo oyen pero no hacen. Hay muchas personas que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Hay muchas personas que dicen que creen pero no creen, porque al examinar su vida son excelentes oidores, pero son pobres hacedores. Y se engañan a sí mismos pensando que son cristianos y que están edificando su vida correctamente, solo porque escuchan, pero la realidad es que están construyendo un castillo de arena. ¿Será que tú eres una de esas personas? ¿Será que tú eres alguien que solo ha escuchado la palabra del Señor pero no ha hecho? Y esta es la pregunta que hoy vamos a enfrentarnos. ¿Qué tipo de constructor eres tú? ¿Eres quien construye sobre la roca o sobre la arena? Hoy vamos a estudiar dos tipos de constructores que construyen su vida sobre dos tipos de fundamentos y que tienen dos resultados diferentes en la tormenta. Dos resultados diferentes en la tormenta. Vamos al primero, al constructor sabio. Y los invito a leer una vez más versículos 24 y 25. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor comienza a definir al constructor sabio, al constructor prudente, diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ese pues es un término de conexión con la sección anterior y al mismo tiempo es la conclusión final con respecto a toda la enseñanza que el Señor nos ha dado en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7. Y el Señor empieza describiendo a este constructor no solo como alguien que oye, sino también alguien que hace, que obedece sus palabras. Y ese verbo hace describe una acción habitual, una acción que indica que la obediencia continua a la enseñanza de Jesús debe ser el estilo de vida de sus seguidores. No es alguien que hace una vez y ya, sino es alguien que continuamente está obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que los seguidores de Cristo deban cumplir de manera perfecta cada una de las instrucciones y de los mandamientos que el Señor nos mandó en el Sermón del Monte. Recordemos también que el Señor Jesús nos enseñó en este sermón a orar por el perdón de nuestros pecados diariamente. Diariamente en el capítulo 6, versículo 12, el cristiano va ante los pies de su Padre y le dice: Señor, perdona nuestras deudas.
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El oidor que hace no es perfecto y sabe que no es perfecto y por eso depende de la gracia de Dios para obedecer, pero sí muestra que cada vez obedece más y desobedece menos. Sí lo muestra. Y esto es muy parecido a lo que el Señor dijo en la sección pasada, y es que solo quien se caracteriza por oír y obedecer la voluntad de Dios entrará al reino de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 21 una vez más? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santiago también nos habla de esto. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice así la palabra. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué debemos ser cada uno de los creyentes? No solamente oidores, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 7, versículo 24. Y esa es la primera manera de describir al hombre sabio, al hombre prudente. Y luego de presentar este primer aspecto del constructor sabio, el Señor ahora nos va a decir la ilustración, la comparación de cómo Él muestra a un hombre prudente. Y el versículo dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo primero es que el Señor define a un hombre que oye y hace como alguien que prudente. Esa palabra significa inteligente, significa alguien sabio, significa alguien que es sensato. Y en Mateo la palabra se utiliza para describir a alguien que se prepara para la venida de Cristo a través de vivir una vida de obediencia. Ese es el hombre prudente, quien se prepara para cuando Cristo venga a través de su obediencia. Mire lo que dice más adelante, Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 2. Mire Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 2. Vamos a leer varios versículos del capítulo 25 para entender qué significa esta palabra prudente y cómo el Señor la utiliza. Dice así Mateo 25, 1 y 2. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes y 5 insensatas. Y antes de continuar, esta parábola es una historia, es una parábola que el Señor cuenta para mostrar cómo nos debemos preparar cuando el Señor Jesús venga. Y mire más adelante el versículo 4, dice así, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿no? Y ahora váyase y salte al versículo 8 y 9. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Y por último, mire el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este versículo, Mateo 25, relata una costumbre en esa época en Israel, en donde estas mujeres, las amigas de la novia, salían a preparar una llegada al futuro novio, ¿no? Y tenían que tener aceite, y ellas lo preparaban, y el símil o la ilustración es que estas mujeres obedecieron y estaban haciendo lo que tenían que hacer, preparando la venida del novio. En este caso la enseñanza es que una persona prudente obedece, sigue la instrucción de la palabra de Dios para cuando Cristo venga por segunda vez. El constructor prudente entonces, el constructor sabio, es quien espera a Cristo obedeciendo su palabra. Y aquel hombre es sabio porque, dice el versículo 24 al final, edificó su casa sobre la roca. Esa palabra edificar significa poner una base, fundar, significa erigir, consolidar algo. Y fundamentar bien una casa era vital en esa época, porque las casas de las que Jesús habla no eran construidas en forma tan sólida como lo requieren los códigos modernos de construcción, no.
Recordemos, y eso lo estudiamos en el sermón, que los ladrones podían ¿qué? Minar, podían hacer un hueco y podían entrar en una casa y robarse las pertenencias, ¿no? O también en esa época se podría fácilmente entrar por el techo, como los amigos del hombre paralítico hicieron al bajar a este hombre a los pies de Jesús. Entonces, las casas eran muy endebles y todo dependía del cimiento que tuviera la casa para mantenerse en pie. Y para encontrar ese fundamento, se debía encontrar, como dice ahí, ¿qué? La roca. La roca. Esa palabra es bien interesante porque esa roca se refiere como a una roca masiva, a una gran extensión del lecho de roca que permitía que las casas estuvieran seguras, que estuvieran bien fundamentadas. Y la figura que el Señor toma aquí está bien relacionada con el entorno de su audiencia. En esta región habían dos temporadas, la seca y la lluviosa. Y la seca duraba casi todo el año, casi todo el año. Debido a la necesidad de agua, algunos levantaban las viviendas muy cerca del lecho de un río, aunque ese terreno no fuera estable. Y entonces, debido a esa necesidad, ellos pensaban que no iba a pasar nada. Y como no habían llegado las lluvias, estaban tranquilos. Y hasta ahí todo bien. Pero el problema venía cuando la temporada seca terminaba y cuando las lluvias comenzaban. Y eso hacía que los ríos se desbordaran, que el terreno se debilitara y que las casas, por lo tanto, terminaran cayendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el hombre prudente? El hombre prudente resiste la tentación de edificar sobre un lugar fácil y de poca profundidad. Y en su lugar se toma el arduo trabajo de construir sobre la roca. Eso es lo que hace el hombre. Este constructor es sensato. Este constructor es previsor. Este constructor calcula que la estación seca no iba a durar para siempre. No iba a durar para siempre. Este constructor sabe que pronto las lluvias van a llegar, que con ellas los vientos y las posibles inundaciones, y que a menos que se tomen las debidas precauciones, cualquier edificación va a caer. Cualquier edificación va a ser destruida. Por lo tanto, el constructor sabio, el constructor prudente, se prepara para el peligro inminente que va a venir. Y lo primero que hace es buscar un terreno estable, lejos de la humedad. Un terreno en donde el agua del río, del cauce, no pueda debilitar la tierra. Y antes de empezar a levantar las paredes, ¿sabe qué es lo que hace este constructor? Cava profundamente en la tierra para descubrir esa roca. De hecho, en el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 6, versículo 48, que también nos habla de la casa sobre la roca, se describe mucho mejor este punto. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 48. De hecho, desde el 47 dice así, Lucas 6, 47 y 48 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ¿qué hizo? Y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Eso es lo que hace el constructor prudente. Eso es lo que hace el constructor sabio. ¿Qué hace? Escarba, ahonda, se ensucia, le cuesta trabajo, no de un día, de muchos días, porque quiere establecer su casa bien fundamentada sobre la roca. El hombre prudente escarba en profundidad hasta encontrar esa roca madre para fundamentar su casa en un lugar donde el agua no pueda afectar su vivienda. Ahora, nos falta resolver una pregunta: ¿qué es la roca? ¿Qué es la roca? ¿Qué es la roca en esta metáfora? Se ha dicho que la roca es Dios o que la roca es Cristo, porque en otros lugares en la Escritura se le da ese título. Por ejemplo, se dice que Dios es la roca del creyente en Salmo 18, Salmo 43, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi roca, ¿cierto? También se ha dicho que Cristo es la roca angular. Primera de Pedro capítulo 2 nos habla de eso, Romanos capítulo 9. Y aunque esto es cierto, claro que Dios es nuestra roca, claro que Jehová es nuestra roca, claro que Cristo es nuestra roca, en el contexto inmediato, la roca es la obediencia a la palabra del Señor.
La roca es la obediencia a la palabra del Señor. Edificar la casa sobre la roca significa no solamente oír al Señor, sino que poner en práctica su palabra. Volvámoslo a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca significa edificar tu vida sobre la base indestructible de las palabras de Cristo y obedecerlas. Esa es la roca. Esa es la roca. De manera implícita, esto también significa edificar sobre Cristo mismo, porque obedecer su palabra es obedecer a Cristo mismo. Pero específicamente en el texto se basa a la obediencia que como creyentes debemos tener. Y aquí viene la pregunta, que tal vez nos lo hemos preguntado muchas veces, y es: ¿estás edificando verdaderamente sobre la roca? ¿Estás edificando verdaderamente sobre la obediencia a la palabra del Señor? ¿Anhelas, a pesar de tus fallas, obedecer a Cristo? ¿O por el contrario, estás constantemente justificando tu desobediencia? Es que, y póngale el título que quiera. Si estás constantemente justificando tu desobediencia, no estás edificando sobre la roca. Y quiero decirte algo hoy muy seriamente. La única prueba de que eres un verdadero creyente, la única prueba de que realmente Cristo es tu Señor y que esto no es solamente una confesión y ya, es tu obediencia. Es la única prueba. ¿Cómo se mide la madurez cristiana? No por lo que sepas. No porque te sepas todas las doctrinas de la Escritura. La madurez cristiana se mide si obedeces. Si obedeces. La única prueba de que eres un verdadero creyente, la única prueba de que realmente Cristo es tu Señor, y eso no es una simple confesión, no es un simple cántico, es tu obediencia. Si no hay obediencia, entonces simplemente estás confesando a Jesús como Señor en un ejercicio verbal y ya, solamente. Y como vamos a ver en el versículo siguiente, solo la obediencia continua a las enseñanzas de Jesús provee la seguridad en la tormenta que vendrá. Miren lo que dice el versículo 25 ahora. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto describe, este cuadro que nos está diciendo el Señor Jesús aquí, describe una de esas terribles tormentas que en esa región los vientos repentinos traen desde el Mediterráneo. Cuando esto pasa, los ríos casi secos comienzan a llenarse de agua. Al principio, estos ríos no tienen mucha fuerza porque estaban casi secos, pero luego empiezan a llenarse y comienzan a tener un torrente profundo, rápido y furioso. Un torrente que se desborda y empieza a amenazar las vidas junto con el fuerte viento occidental que golpea el techo y las paredes de una casa. El versículo describe muy bien este fenómeno, describe muy bien esta tormenta, comenzando cuando dice: descendió lluvia. Esa lluvia es un aguacero torrencial, un aguacero que provoca que los ríos, que los arroyos y que los canales crezcan. Luego el verso dice ¿qué? Y vinieron ¿qué? Ríos. Esto describe a los ríos creciendo y desbordándose, hasta tal punto que empiezan a alcanzar las casas, a inundar los pueblos y suavizan los cimientos de las casas, y las paredes de barro de esas casas sencillas empiezan a debilitarse. Por último, dice el versículo, dice que golpearon contra aquella casa, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Esa palabra soplaron significa golpear, es como un doble énfasis que está haciendo el Señor Jesús. Y quiere decir que esos vientos movieron algo con mucha fuerza. Por lo tanto,
la tormenta que sufrió la casa fue tan violenta, que seguramente lo habría derribado si estuviera construido sobre cualquier otro fundamento que no fuera ¿qué? La roca. ¿Qué dice al final del versículo 25? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La única garantía de esta casa ante la tormenta fue que estaba fundamentada sobre una gran roca. Aunque muchos han interpretado que la tormenta representa las pruebas de la vida, esta es una referencia más que todo al juicio final. Más que todo al juicio final. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, por la manera como comienza esta sección. Mire una vez más cómo comienza el versículo 24. Dice, cualquiera pues. Ese pues indica una conexión con los versículos anteriores. ¿Y en qué termina hablando el versículo 23? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesús? Que aquellos que realmente solo confiesan al Señor, el Señor les va a decir, apártense, no pueden entrar al reino de Dios, están desechados. Entonces, en primer lugar, el contexto inmediato nos muestra que estas tormentas no se refieren a las tormentas de la vida, sino al juicio final. Pero en segundo lugar, como ya leímos, el uso de la palabra prudente y el uso de la palabra insensato se vuelve a hacer solamente en el capítulo 25. En esta historia de las 10 vírgenes que se preparan por medio de su obediencia para cuando venga el Hijo de Dios y haga juicio. De hecho, vamos una vez más ahí, por favor. Mateo 25, porque todo Mateo 25, de hecho Mateo 24, también nos habla del momento en el que el Señor vuelva a esta tierra a ejercer juicio final. Mire lo que dice una vez más Mateo capítulo 25, versículos 1 y 2. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Vaya una vez más al versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y una vez más al 8, al 9 y al 13. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Y por último el versículo 13. Verad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué los llevo una vez más a este versículo? Porque el uso de la palabra es muy importante entenderlo. Es importante entender cómo nuestro Señor Jesús estaba utilizando esa palabra. Y así sabemos qué es lo que quería decir en esta historia. Entonces, el uso de la palabra prudente o con insensato nos muestra que las tormentas que está hablando aquí el Señor se refieren ¿a qué? Al día final. Pero hay una última razón por la cual digo esto. Porque esta tormenta que se describe en la casa sobre la roca significa el juicio de Dios. Y es que la figura de la tormenta en la Escritura es usada para representar siempre el juicio de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? ¿Qué trajo el Señor? Juicio. 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 Muchos versículos en el Antiguo Testamento nos muestran esto. Y quiero mostrarles uno. Vamos a Ezequiel, capítulo 13, versículos del 10 al 16. Tal vez este versículo es el versículo más cercano con lo que el Señor Jesús estaba contando aquí. Ezequiel, capítulo 13, versículos del 10 al 16. Y vemos qué significaba la tormenta para la audiencia original. Cuando entendemos lo que significaba para la audiencia original, entendemos lo que significa para nosotros. Ezequiel capítulo 13, versículos del 10 al 16. No está, lo repito. Ezequiel capítulo 13, versículos del 10 al 16. ¿Listos? Ezequiel 13, del 10 al 16. Mire lo que dice y póngale atención a la similitud. Dice así, Ezequiel 13, del 10 al 16. Dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores, esto está diciéndole Dios al profeta, con lodo suelto, que caerá. ¿Vendrá qué? Lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la cubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor,
haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. 14. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierta su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Es muy clara esta comparación, ¿no? O sea, el profeta está advirtiéndole al pueblo que va a venir juicio, mientras que los falsos profetas le estaban diciendo a todo el pueblo que paz, paz, tranquilo, no hay ningún problema. Pero el profeta advierte que el juicio vendrá como una torrencial lluvia, como un fuerte viento sobre una pared, sobre una muralla que fue construida sobre un fundamento pobre, que fue recubierta con lodo, no con un cemento fortificado, sino con lodo sencillamente. ¿Qué nos enseña todo esto, queridos hermanos y querida iglesia? La moraleja de la parábola de la casa sobre la roca es clara. Una persona sabia, una persona prudente, se prepara a sí mismo para enfrentar la tormenta del juicio divino por medio de escuchar y obedecer la palabra del Señor. Así se prepara una persona sabia, una persona prudente. Se prepara por medio de escuchar y obedecer la palabra del Señor. Y ahora quiero hacer una aclaración aquí. Eso no significa que la obediencia es un requisito para ser salvo o que nuestras obras nos llevan a la salvación, no. Sino más bien que la obediencia, y escúcheme bien, es la muestra. La obediencia es la muestra de que una persona ya es salva. Recordemos que el Señor le está hablando a personas que están en su audiencia. Bueno, personas que le dicen Señor, Señor. Y Él los confronta y les dice: no todo el que me dice Señor, Señor me conoce. No todo el que me dice creyente realmente está edificando su casa sobre la roca, sino ¿quién? Quien obedece. Por lo tanto, la obediencia a la palabra de Dios actúa como la cédula que identifica a una persona de que es hijo de Dios. Actúa como la identificación de que una persona realmente es hijo de Dios. Y cuando el juicio venga, esa identidad saldrá a flote y dirá: yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? No por mis obras, sino porque mi obediencia es una muestra de que he sido salvo. De hecho, esto es lo que quiere decir al final del versículo, cuando el Señor dice que la casa ¿qué? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. La persona que edifica su vida sobre la obediencia a la palabra no caerá en la condenación cuando venga la tormenta de juicio. Quien edifica su vida en base a la obediencia de las enseñanzas del Señor Jesús y a la persona de Jesús tiene la seguridad, tiene la certeza, tiene el fundamento de que en el día final el juicio no va a caer sobre él. No va a caer sobre él. Hermanos, no todo el que oye, ni siquiera el que entiende la palabra de Dios es un constructor sabio. Es un constructor sabio de su vida, sino solamente el que obedece la palabra. Esta obediencia continua, pero no perfecta, es la prueba de que una persona es verdadera creyente. Es la identificación, la cédula de alguien como hijo de Dios. Hermanos, la obediencia es la prueba, no hay otra. No el conocimiento, no las obras, no los años de haber venido a la iglesia, y ni siquiera el título de ser cristiano o de haber nacido en una familia cristiana. No, eso no te salva. Eso no te salva. Debemos saber algo muy importante, y es que dentro de la iglesia visible hay una iglesia invisible. Una iglesia invisible de los verdaderos creyentes. En la iglesia visible, en este momento, en este lugar, todos pensaríamos que todos los que estamos acá somos cristianos, que somos creyentes, pero no todo el que aquí ha dicho Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay una iglesia visible, que somos todos los que estamos aquí, pero hay una iglesia invisible, que son los realmente creyentes.
Muchos han escuchado la palabra de Dios por años, pero la verdad es que no todos han edificado su vida sobre la obediencia a la palabra de Dios. Solo la obediencia muestra quién es hijo de Dios. Solo la obediencia revela quién es salvo. Por eso la obediencia que los verdaderos creyentes tienen mostrará que su vida estaba fundamentada sobre Cristo, sobre las enseñanzas de la palabra. Y por eso van a ser librados de la tormenta final. Por eso. Este es el constructor sabio. Este es el constructor sabio. Obviamente, esta enseñanza también tiene una aplicación para las tormentas que experimentamos cada día. Y es que solo la obediencia a la palabra de Dios puede hacernos atravesar esas tormentas como Dios quiere. Solo la obediencia a la palabra nos llena de valor para enfrentar la prueba y salir aprobados y refinados y más a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, el constructor prudente es aquel que edifica su vida sobre la obediencia a la palabra de Dios, no solo para enfrentar cada situación en su vida, ya sea buena o sea mala, sino como una demostración de que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios que no caerá en el día final cuando la tormenta venga. Este es el constructor sabio. Ahora pasemos al constructor insensato. Dice el versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La descripción del constructor insensato comienza con un pero que indica un contraste. El Señor dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Aquí está la primera diferencia con el hombre prudente, y es oír y no hacer. Oír y no hacer. Y el calificativo que el Señor usa para una persona que oye y no hace, para una persona que oye y no obedece, es insensato. Esta palabra significa alguien necio, alguien que incluso es un impío en la palabra de Dios. Este adjetivo aparece 6 veces en Mateo. La mitad de la ocurrencia, 3 veces, aparecen en la parábola que ya leímos de las 10 vírgenes para describir a las vírgenes que no se preparan para esperar al novio, para describir al creyente que no se prepara en obediencia para la venida de Cristo. Pero también esta palabra es usada para describir la corrupción de los escribas y de los fariseos. De hecho, mire Mateo capítulo 23, versículo 17. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 17. Y aquí en todo este capítulo es una acusación del Señor Jesús a los escribas y a los fariseos. Y el versículo 17 dice así: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Es una crítica específica a los fariseos. Y él les dice que insensatos. Y eso describe la corrupción moral de una persona, ser insensato. Obviamente esta palabra no se refiere a alguien tonto en el aspecto intelectual, sino a un necio en el aspecto moral y en el aspecto espiritual. Porque a pesar de escuchar la enseñanza de Cristo, no la obedece, no la quiere obedecer, no busca obedecer. Por lo tanto, Jesús usó este término para describir a alguien que se rebela contra la autoridad divina, alguien que se rebela directamente contra Dios. El necio, y escúchame bien, porque como hablamos, esta es una historia que el Señor está contando no a los enemigos, no está describiendo a los enemigos, sino a los que están en su audiencia. Por eso es que el necio considera las enseñanzas de Cristo interesantes, ¿no? Le parece que la palabra de Dios es profunda. El necio piensa que la instrucción de la Biblia es iluminadora, pero ahí se queda. No pasa de ser eso. Y el Señor compara a un hombre insensato, un hombre necio, ¿como quién? Como alguien que edificó su casa sobre la arena. Ya vimos las consecuencias de construir una casa sobre la arena y vimos que eran devastadoras. La arena era obviamente un pobre fundamento para una casa, ya que podía ser fácilmente arrastrada por el viento o por el agua cuando vinieran
la temporada de lluvias. Pero lo que revela una persona que construye sobre la arena es una gran necedad, una gran insensatez. En primer lugar, porque es alguien cómodo, ¿cierto? Es alguien que construye sobre la arena porque no tiene que escarbar, no tiene que esforzarse hasta encontrar la roca madre. Es una persona cómoda, que no quiere esforzarse. Es una persona que no prepara el terreno, sino que simplemente quiere poner su casa en su lugar y listo. No hay que hacer nada más. Pero también la persona que edifica sobre la arena es alguien apresurado. Quiere ver su casa lista lo más pronto posible. Esa persona no solo no se esfuerza, sino que quiere resultados rápidos y por eso no quiere cavar en búsqueda del fundamento de la roca sólida. Quiere las cosas y las quiere ya mismo. Pero la necedad de este constructor es intensificada porque la casa que está construyendo no es la casa de otra persona, sino es su casa. El versículo dice: le compararé a un hombre insensato que edificó ¿qué? Su casa sobre la arena. Esta casa no va a ser habitada por extraños, no va a ser vendida a alguien, no. Y se esperaría que un constructor invirtiera un cuidado especial construyendo su propia casa, ¿cierto? Pero no así el constructor necio, Este constructor está confiado de sí mismo. Se niega a pensar en el futuro, se niega a levantar su casa sobre la roca, sino que lo hace sobre la arena suelta, como si jamás fuera a dejar de brillar el sol. Pero lo que no se ha dado cuenta este constructor insensato es que un día, dice el versículo 27, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Miren, la descripción de esta tormenta es casi idéntica a la descripción del versículo 25. ¿Qué vemos acá? Primero, la lluvia empieza a caer. Luego vienen los ríos que se desbordan. Y luego la tempestad que azota la casa. Cada elemento debilita a esta casa. Es bien interesante cómo el Señor Jesús describió esta situación. Porque el Señor Jesús le da un énfasis especial a la descripción de la caída sobre la casa. Él utiliza esa pequeña palabra que es y. No es necesaria colocarla tantas veces, pero era una manera de escribir para que las personas que leyeran o que lo escucharan pusieran especial la atención a cada paso que iba a deteriorar esta casa. Dice así: y descendió lluvia. Y entonces la audiencia piensa: ¿y qué más va a pasar? Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. ¿Y qué más? Y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué más va a pasar? Y la casa cayó. ¿Y qué más va a pasar? Fue grande su ruina. El texto enfatiza de manera especial esa palabra grande porque lo pone al final del versículo. Esto muestra un terrible desastre. La audiencia del Señor, lo que los estaban escuchando, sabían que esta terrible y esta gran tragedia no solamente reduciría la casa a escombros, sino que también se llevaría la vida de todas las personas que fueron a buscar refugio en esa casa. Eso es el problema. Por eso fue grande su ruina, porque destruyó absolutamente todo. El Señor increíblemente termina este sermón con estas palabras y deja a toda la audiencia con el golpe de la caída del falso discípulo. Así. La audiencia empezó a escuchar esto y eso resonó en sus oídos, porque ellos sabían que la caída era grande, muy grande, porque era una separación eterna de Dios en un lugar de tormento indescriptible. El punto de la parábola es claro, mis queridos hermanos. Tal como la confesión de fe sin una expresión de obediencia a la voluntad de Dios no garantizan la salvación, escuchar las enseñanzas de Jesús sin obedecerlas
lo deja a uno sin fundamento para el juicio divino. Aquellos que no obedezcan las enseñanzas de Cristo serán destruidos en la futura tormenta de juicio, porque con sus obras van a demostrar que nunca nacieron de nuevo, que nunca fueron verdaderos creyentes, que nunca, como dice el versículo 22 y 23, nunca fueron conocidos por Dios. Solo la ruina les espera a estas personas. La ruina de quienes están edificando sobre la arena se describe al final mismo del sermón. Probablemente con el objetivo de dejar a los oyentes originales y a los actuales que la reacción ante esas palabras tiene un significado para toda la eternidad. Así termina el más grande de todos los sermones, como debe terminar todo sermón, como debe terminar cualquier presentación del Evangelio, con el anuncio del trágico fin que les espera a los incrédulos. Y esta advertencia, lo increíble, es que también es una manifestación maravillosa de la misericordia de Cristo. Y una invitación a toda persona a entrar por la puerta estrecha del arrepentimiento. Una invitación a todos los que están en el camino espacioso y edificando su vida sobre la arena del infierno. Es una invitación. ¿Será que tú estás edificando sobre este tipo de arena? Esta arena puede ser la arena del conocimiento bíblico, la arena del legalismo, pero no de la obediencia, de la obediencia por amor a Cristo. Esta puede ser la arena de las obras que te hacen pensar que eres suficientemente bueno, o la arena orgullosa y egoísta de tu propia vida que te dice que no necesitas a Dios. Déjame decirte que cualquier cosa que no sea edificar sobre la palabra es arena. Cualquier cosa que no sea edificar sobre la palabra es arena. Y si lo estás haciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete porque has pecado contra un Dios santo, al cual no puedes llegar porque eres un pecador. Entiende que para entrar al reino de Dios y ser librado de la perdición eterna, debes creer en la persona de Cristo y obedecerle como Señor. Déjame decirte que si te arrepientes, el día de la tormenta final, no solo estarás bien fundamentado sobre la roca, sino que incluso ese día será un día de triunfo. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Son las palabras del apóstol Pablo ya al final de sus días. Y dice así: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si edificamos nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena, ese día va a ser un día de alegría. Hermanos, aquí tenemos a dos hombres diferentes, con dos casas diferentes y con dos finales diferentes. El que construye sobre la roca escucha la enseñanza bíblica y practica lo que escucha. Este es alguien que no se contenta solamente con escuchar exhortaciones a arrepentirse, a creer en Cristo y a vivir una vida santa. De hecho, se arrepiente y realmente cree. Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, aborrece el pecado y se aferra a lo que es bueno. Es tanto un oidor como un hacedor de la palabra. ¿Y cuál es el resultado del hombre que construyó sobre la roca? No solo que en el momento de la tormenta final no va a sufrir de la ira de Dios, porque su identidad como hijo de Dios está demostrada en su obediencia, sino que también quien ha edificado sobre la roca va a llegar a ese día, habiendo sobrevivido las enfermedades de tormenta, de dolor, de pobreza, de desilusiones, de duelos. Va a llegar a ese día con una fe más fortalecida, porque su fe no ha cedido, sino que ha ido en aumento, porque ha conseguido con mucho trabajo y con muchas lágrimas tener ese fundamento sólido
de obedecer a la palabra. Pero por otro lado, está quien construye sobre la arena, que es quien escucha la enseñanza cristiana y nunca pasa de escucharla. Se contenta con escuchar y aprobar, pero no va más allá. Se jacta y descansa de que todo está bien con su alma, que tiene buenos sentimientos, convicciones y deseos de tipo espiritual. Pero en realidad es una persona que nunca rompe con el pecado y no quiere hacerlo. Nunca se aferra a Cristo. En realidad es una persona que nunca ha tomado su cruz y ha seguido al Maestro. Es un oyente de la verdad, pero nada más, nada más. ¿Cuál es el resultado? No solo que se derrumba por completo bajo el primer diluvio de la tribulación, sino que peor aún, en el día final, va a quedar en la ruina de la condenación eterna. Así termina este sermón. Nunca antes se había predicado un sermón así. Y nunca se predicará un sermón como este. Estuvo dirigido a quienes escucharon al Señor por primera vez y está dirigido a nosotros el día de hoy. Y así terminamos hoy. Con la pregunta: ¿es tu vida edificada sobre la roca o sobre la arena? Oremos. Señor, hoy venimos ante ti después de haber escuchado estas palabras tan importantes, Dios, tan fundamentales, mi Señor Jesús. Estas palabras que nos dejan pensando en lo último que tú dijiste, que será grande la ruina de aquel que no edifica su vida sobre la obediencia a ti, Cristo. Señor, hoy queremos, en primer lugar, examinarnos como siempre queremos hacerlo después de escuchar tu palabra. Hoy queremos, Señor, que nos muestres si nuestra vida es solamente edificada sobre la arena y llevarnos al arrepentimiento, Padre. Perdónanos, Señor, en primer lugar, porque muchas veces te hemos desobedecido sabiendo cuál es tu voluntad, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos sido intencionales en nuestra desobediencia. Señor, ayúdanos y danos de tu gracia para que de ahora en adelante te podamos obedecer, que realmente hay un anhelo en nuestro corazón para obedecerte, no por compromiso, no por calmar nuestra conciencia, sino sobre todo por amor a ti, Dios. Ayúdanos a entender que si no edificamos sobre tu palabra y sobre la obediencia a ella, estamos edificando sobre la arena. Señor, te damos gracias por este día, por lo que podemos hacer en el día de hoy, por la palabra que trae, Señor. Gracias porque tu palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor, que nos hiere, pero que también nos sana. Te pedimos, mi Señor Jesucristo, que hoy, como hemos venido orando, haya salvación. Que tú, Señor, tengas misericordia y desarrepentimiento. Si alguien aquí en este lugar no ha nacido de nuevo, que entienda que no puede edificar más su vida sobre la arena, sino que debe hacerlo sobre la roca. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús.